Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Decisiones importantes, no el destino, determinaron el estado económico de Argentina y los Estados Unidos. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué un país como Estados Unidos es un gigante de la economía mundial, mientras que un país como Argentina ha tenido problemas continuos? Como veremos, esto no fue algo que haya ocurrido por casualidad. De hecho, Argentina y los Estados Unidos empezaron en situaciones muy similares. Los Estados Unidos se convirtieron oficialmente en una nación independiente cuando su constitución entró en vigor en 1789. Argentina se inspiró particularmente en la Revolución estadounidense, y en 1816 los rebeldes argentinos tomaron el control de su gobierno para establecer su propia independencia. Y cuando estos dos países empezaron, ambas naciones tenían perspectivas económicas similares basadas en una rica promesa agrícola y una gran cantidad de tierra fértil. Sin embargo, los dos caminos divergieron cuando los países tomaron diferentes decisiones sobre cómo desarrollar sus tierras. Estados Unidos optó por dividir sus tierras entre personas capacitadas y familias. Agricultores capaces de Europa llegaron para aprovechar al máximo la oportunidad, y ayudaron a expandir y colonizar la frontera occidental de los Estados Unidos. Por el contrario, Argentina decidió dividir sus tierras entre unos pocos terratenientes ricos y poderosos. Como resultado, su potencial agrícola se vio reducido porque la política no logró atraer a trabajadores y agricultores calificados para desarrollar la tierra. Los caminos de las dos naciones continuaron divergiendo tras la industrialización del siglo XX. Si bien los Estados Unidos adoptaron las industrias manufactureras y las posibilidades de comercio exterior que ofrecían, Argentina se aisló en un esfuerzo por ser autosuficiente. Argentina rechazó los intereses de los inversores extranjeros y el arriesgado negocio de la globalización, y prefirió proteger sus monopolios gubernamentales. Por lo tanto, a medida que la economía estadounidense florecía en el siglo XX, Argentina siguió cerrando sus negocios manufactureros impidiendo la entrada de importaciones y gravando fuertemente las exportaciones. En 2001, en sus esfuerzos por ser autosuficiente, Argentina se vio obligada a caer en una de las mayores quiebras gubernamentales de la historia. Las ciudades pueden desempeñar un papel importante en la determinación del éxito económico de una nación. Es posible que haya notado que las principales ciudades pueden servir como una buena representación del éxito o el fracaso económico de una nación. Esto se debe a que el complicado negocio del desarrollo y la urbanización puede desempeñar un papel importante en la prosperidad económica de un país. Por ejemplo, las naciones con gobiernos inestables suelen tener capitales exageradas que reflejan sus problemas. Durante la época del Imperio Romano, Roma era una ciudad que representaba tanto un crecimiento abundante como la inestabilidad del gobierno. Además de ser el centro del comercio y la industria, también estaba lleno de ciudadanos que exigían alimentos, empleos y asistencia social. Para mantener a la enorme ciudad, las áreas circundantes estaban sujetas a fuertes impuestos y la guerra constante las hacía inseguras. Hoy en día, ciudades superpobladas como Buenos Aires y Ciudad de México son similares en cuanto a la forma en que reflejan la falta de oportunidades en otros lugares de sus países. De hecho, el 35% de toda la nación de Argentina reside en Buenos Aires. Esta estadística muestra cómo los fallidos programas agrícolas del país han brindado a los ciudadanos pocas opciones de prosperidad aparte de encontrar trabajo en la ciudad. La misma situación también es visible en muchas ciudades de África. Cuando un país se precipita hacia la urbanización, a menudo puede ocurrir a expensas del resto de la nación. El desarrollo de la capital de Zambia, Lusaka, se pagó con impuestos al campo. Como resultado, los agricultores fueron expulsados del negocio y obligados a trasladarse a la ciudad y vivir en barrios marginales conocidos como barrios de chabolas. Una ciudad exitosa, por el contrario, es aquella que contribuye a una economía nacional diversificada en más de una forma. Ciudades como Madrid y Chicago han prosperado y se han mantenido saludables porque su éxito no depende de un solo tipo de negocio o tecnología.
Esto contrasta marcadamente con una ciudad como Detroit, que dependía demasiado de la industria automotriz, y terminó sumida en la desesperación económica cuando la industria se agotó. Las opciones agrícolas y las rutas marítimas pueden influir drásticamente en el comercio y la economía de una nación. ¿Alguna vez ha estado de compras en los Estados Unidos y se ha preguntado por qué los espárragos vienen desde Perú? De hecho, se remonta a la década de 1980, cuando los dos países llegaron a un acuerdo comercial. Como resultado, los Estados Unidos obtienen espárragos por valor de decenas de millones de dólares cada año, y los agricultores peruanos tienen un incentivo que les impide producir cocaína. Decisiones como estas pueden desempeñar un papel importante a la hora de determinar la estabilidad económica de un país. Tomemos a Egipto, por ejemplo. Hace siglos, el país cultivaba su propio trigo. Sin embargo, hacerlo hoy consumiría una sexta parte del suministro de agua de Egipto, por lo que sería una decisión imprudente desde el punto de vista económico. En cambio, el país, con una población de alrededor de 80 millones, es el segundo mayor importador mundial de trigo. Por otro lado, los cultivos como las hierbas y las verduras requieren mucha menos agua para crecer. Por eso, los países de Oriente Medio, como Egipto, encuentran estabilidad cultivándolos para la exportación e importando alimentos que agotan el agua, como cereales y carnes. Para algunos países, la inestabilidad puede impedirles tener un lucrativo negocio de exportación. Muchas naciones africanas podrían estar cosechando los beneficios de la floreciente industria del café. Sin embargo, las guerras civiles y los peligrosos regímenes militares han cerrado las rutas marítimas, lo que hace que sea cada vez más difícil sacar las mercancías de los países. Cruzar la frontera desde Uganda hasta los puertos de envío de Kenia puede llevar 24 horas. Por lo tanto, el precio de mantener las cosas refrigeradas y atravesar de forma segura los peligrosos cruces fronterizos puede resultar demasiado caro para que muchas empresas puedan obtener beneficios. Los recursos naturales pueden terminar siendo más problemáticos de lo que valen. Probablemente no pensaría que encontrar petróleo o una mina de diamantes en su patio trasero sería algo malo. Sin embargo, para muchos países, este tipo de descubrimiento ha traído más caos económico que prosperidad. El petróleo puede traer estabilidad económica, pero solo si se sabe cómo gestionarlo adecuadamente. La nación rica en petróleo de Arabia Saudí podría parecer exitosa con un ingreso per cápita de $15.000. Pero no ha utilizado ese dinero para generar empleos. Un análisis más detallado revela una tasa de desempleo del 25%, una cifra que afecta a muchos de los jóvenes del país. Y dado que la mitad de la población masculina de Arabia Saudí tiene menos de 22 años, el país se enfrenta a un gran grupo de personas frustradas. Por lo tanto, no es sorprendente que la sociedad de la nación se haya vuelto inestable y volátil. Comparemos con Noruega, el país ha gestionado bien sus recursos petroleros y ha destinado cualquier exceso de ingresos a un Fondo Nacional de Estabilización Petrolera. La nación de Chile también utiliza un sistema similar para el dinero obtenido de sus recursos de cobre. Los fondos de estabilización como estos permiten un gasto responsable, y garantizan que no se dependa de un recurso natural como única fuente de ingresos. Las naciones africanas también revelan cómo un recurso natural como los diamantes o el cobre puede generar prosperidad, o una agitación sin fin. La nación africana de Sierra Leona es una de las principales naciones productoras de diamantes del mundo. Sin embargo, la abundancia de sus recursos naturales llevó al comercio ilícito que ayudó a prolongar una guerra civil durante 11 años. En un esfuerzo por hacerse rico rápidamente, la nación africana de Zambia expulsó a los inversores extranjeros interesados en sus minas de cobre. Sin embargo, su inexperiencia y la mala gestión del recurso han llevado a un gobierno altamente inestable. La nación africana rica en diamantes de Botsuana tomó una mejor decisión al asociarse con la empresa extranjera de Beers. Establecieron un acuerdo de reparto de ingresos a largo plazo, en el que De Beers se encargó de la difícil tarea de administrar la mina de diamantes.
Esto permitió a Botsuana crear un fondo nacional y lograr la estabilidad económica a través de una fuente estable de ingresos. A la economía no le importa la religión. ¿Qué papel desempeña la religión en la determinación del éxito económico de una nación? Es una cuestión sobre la que se ha escrito desde 1905, cuando el sociólogo alemán Max Weber sugirió que los protestantes tenían más éxito en los negocios que los católicos. Pero la historia ha demostrado que Weber estaba equivocado. Las teorías de Weber se basaron en los éxitos del siglo XIX de países predominantemente protestantes como Inglaterra y los Países Bajos. Sin embargo, desde entonces, los avances de naciones predominantemente católicas, como Italia, España e Irlanda, han demostrado que estas ideas son endebles. También se han refutado teorías similares sobre el efecto económico de la religión en los países de Asia y Oriente Medio. En la década de 1980, estaba de moda considerar que las tradiciones culturales de Hong Kong y Taiwán influían en el auge económico de la época. Se pensaba que sus valores, que hacían hincapié en la solidaridad social, por encima del individualismo, se adaptaban mejor al capitalismo. Sin embargo, la crisis financiera asiática de finales de la década de 1990 demostró que estos países eran tan vulnerables al colapso como cualquier otro. También ha habido teorías que sugieren que los países islámicos como Afganistán luchan por el éxito económico más que otros. Si bien es posible que algunas sociedades islámicas se resistan al cambio y la reforma, las malas decisiones que toman estos gobiernos no tienen en gran medida ninguna relación con la religión. Por ejemplo, los gobiernos de países mayoritariamente islámicos, como Malasia e Indonesia, tomaron decisiones económicas marcadamente acertadas. Es demasiado simplista considerar que la religión es el factor decisivo en el éxito económico o la desgracia de un país. En última instancia, todo se reduce a las decisiones importantes que toman los líderes gubernamentales. Incluso bajo un liderazgo corrupto, las decisiones políticas son las que conducen a una economía exitosa. La corrupción política no puede beneficiar a la economía, ¿verdad? Bueno, el hecho de que el líder de una nación sea honesto no significa que vaya a tomar las decisiones correctas que llevarán a una economía próspera. Tomemos como ejemplo a Indonesia, que prosperó bajo un presidente corrupto, y Tanzania, que se derrumbó bajo un presidente honesto. En 1968, Indonesia tenía un gobierno fracturado y una economía en apuros. Ese año, el presidente Suharto tomó el control en una aterradora toma del poder, matando a miles de personas que se oponían a él mientras reconstruía el gobierno con el personal que él mismo había designado. Pero, por muy brutal que fuera, sus políticas conservadoras demostraron ser sensatas desde el punto de vista económico. Abrió las fronteras de Indonesia al comercio y al transporte marítimo internacionales, atrajo la inversión extranjera, redujo la pobreza y equilibró rápidamente el presupuesto del país. En cuanto a Tanzania, de 1964 a 1985, el presidente de la nación fue Julius Nyerere, un antiguo profesor que era honesto, y muy diferente a muchos otros gobernantes africanos corruptos. Desafortunadamente, sus malas decisiones como presidente provocaron un estancamiento económico. Nyerere intentó crear una Tanzania autosuficiente, y creó políticas que cerraron el país al comercio y a los inversores. También socializó a los agricultores del país, lo que provocó extorsión y sobornos generalizados por la distribución de bienes y servicios. Esto provocó un desastre a nivel nacional, y Nyerere finalmente se vio obligado a abandonar sus ideas de colectivización. Esto demuestra que incluso la corrupción política no determina automáticamente la prosperidad económica de una nación. Todo se reduce a las decisiones y políticas que tomen los gobiernos. Al tomar las decisiones correctas, las naciones pueden cambiar su destino económico. En el reino animal, la evolución natural puede llevar a un callejón sin salida como el panda gigante, una especie que apenas puede sobrevivir o reproducirse y que no tiene esperanzas de cambiar. Afortunadamente, en la economía mundial, nunca es demasiado tarde para cambiar. Veamos por qué, de dos países con antecedentes similares, uno logró cambiar y el otro no.
Rusia es un buen ejemplo de un país que intentó cambiar, pero al final no lo consiguió. En la década de 1990, después de siglos de zarismo y comunismo, Rusia intentó hacer la transición a una economía de libre mercado. Sin embargo, la nación se dio cuenta rápidamente de que no estaba preparada para este abrupto cambio económico, y terminó incumpliendo el pago de su deuda económica en 1998. Rusia experimentó entonces una reacción violenta contra el mercado libre y su imprevisibilidad. Como resultado, Vladimir Putin restauró la nación a un estado similar al zarismo, expulsó a las empresas extranjeras y volvió a poner la industria energética del país bajo el control del gobierno. Si bien gran parte de la economía depende de sus reservas de petróleo y gas, la centralización del poder ha restablecido una sensación de estabilidad en los ciudadanos rusos. Sin embargo, ha tenido un precio, con la pérdida de medios de comunicación libres y elecciones justas. Para ver cómo un país puede realmente hacer cambios fundamentales, podemos mirar a China. China adoptó un enfoque diferente para entrar en la economía de libre mercado. A pesar de la historia de China de desconfiar de los inversores y las empresas extranjeras, el éxito financiero de Hong Kong en las décadas de 1980 y 1990 demostró que un mercado abierto y diversificado puede conducir al éxito. Así, cuando Hong Kong volvió a estar bajo el control chino en 1997, la nación pudo seguir el camino económico de gobiernos similares, incluidos Taiwán y Singapur. A diferencia de Rusia, China no se aisló de las oportunidades, reconoció las ventajas que tiene una economía diversificada para generar ingresos potenciales. Al igual que en los demás países que hemos analizado, está claro que los resultados económicos de Rusia y China no estaban escritos en piedra. De hecho, son el resultado de decisiones importantes que han tomado las naciones.